¿Cómo están? La clase de hoy veremos generalidades del sistema locomotor. Este sistema tiene como su función principal el de permitirnos el movimiento. Tal y como su nombre lo indica, locus significa lugar y motor significa movimiento. Además de permitir el desplazamiento y distintas destrezas motoras, el sistema locomotor colabora con la regulación del medio interno, ya que es una reserva mineral de calcio y fósforo, así como también de glucógeno y triglicéridos. El sistema locomotor no solamente brinda sostén, sino también que brinda protección a los órganos internos. Este sistema está compuesto por diferentes estructuras, a saber, huesos, músculos y articulaciones. El esqueleto humano es osteocartilaginoso. Comienza a formarse en la vida fetal y después del nacimiento, de forma paulatina hasta llegar a la edad adulta. Los cartílagos son reemplazados por huesos de sustitución. Las piezas cartilaginosas en el adulto persisten en los cartílagos costales, articulares, el tabique nasal, por citar algunos ejemplos. Los huesos son piezas duras que sirven como sostén de los músculos que los rodean. Pueden ser elementos protectores, es decir, un conjunto de huesos que se unen entre sí para formar cavidades en cuyo interior se alojarán órganos o sistemas, o bien elementos articulares. Dos o más huesos se unen entre sí por medio de articulaciones para permitir o bien limitar los movimientos. Al conjunto de huesos del cuerpo humano se le denomina esqueleto. Los huesos del esqueleto se los agrupa o se los clasifica en dos grandes grupos. Los huesos que se encuentran en la región media reciben el nombre de esqueleto axial, pues la columna vertebral forma el eje vertical del cuerpo. El esqueleto axial está conformado por los huesos del cráneo, columna vertebral y tórax. Al resto de los huesos se los conoce como esqueleto apendicular y corresponden a los de la cintura pectoral, miembro superior, cintura pelviana y miembro inferior. 206 huesos conforman el esqueleto en un adulto, sin considerar a los huesos sesamoideos ni a los huesos suturales del cráneo, que al ser inconstantes se los llama supernumerarios. Como ya hemos mencionado, los huesos son piezas duras formadas por tejido óseo. Para su estudio, presentan una configuración interna en la cual se reconocen dos porciones. El hueso compacto, que forma una capa periférica y continua, y el hueso esponjoso o trabecular, que está formado por una serie de laminillas que limitan espacios. Conectados entre sí, dichos espacios están ocupados por médula ósea. La disposición de las laminillas o trabéculas permite que éste tenga mejor resistencia a las presiones o tracciones que debe soportar el hueso. Su configuración externa, en cambio, permite clasificarlos de acuerdo a su forma en tres grupos principales: huesos largos, cortos o planos. Los huesos largos, en ellos es la longitud la que predomina sobre el espesor y el ancho. Poseen un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. La diáfisis es de tejido compacto y posee en su interior
un canal llamado canal medular. Las epífisis son de tejido esponjosos, rodeadas por una delgada lámina de tejido compacto. Los huesos largos generalmente tienen una función de servir de brazo de palanca. Los huesos cortos, en cambio, son estructuras de poco volumen y en la cual sus tres ejes, largo, ancho y espesor, poseen dimensiones similares. Debido a su estructura, que están conformados mayormente por tejido esponjoso, tienen como función soportar y transmitir presiones. Ubicados particularmente en manos y pies, también forman parte importante en la configuración de la columna vertebral, pues también forman parte del cuerpo de la vértebra. Los huesos planos, en ellos, la longitud y el ancho predominan sobre el espesor. Por sus dimensiones y estructuras, se encuentran formando cavidades. Su principal función es la protección de tejidos blandos. Como pueden observar, presenta una capa de tejido esponjoso interpuesta entre dos capas de tejido compacto. A esta disposición se la conoce como tabla o diploe. Aparte de esta clasificación general, existen otros tipos de huesos. Algunos autores, como Tortora y Gray, añaden a la clasificación la de huesos irregulares, es decir, huesos que por lo compleja que es su estructura, es difícil colocarlos en las clasificaciones anteriores, pues poseen parte de un hueso y parte de otro. Un claro ejemplo lo constituyen las vértebras. El cuerpo vertebral correspondería a un hueso corto, en tanto que sus apófisis servirían como brazos de palanca, por lo tanto, serían huesos largos. Las vértebras tienen un diseño que permite soportar la presión de todo el cuerpo y a la vez cumplen una función de protección de la médula espinal. Y como dijimos, sirven de brazos de palanca para los músculos de la espalda. Los huesos neumáticos. En ocasiones, los huesos presentan cavidades llenas de aire. Cuando las cavidades son pequeñas, se las denomina celdas. Cuando son de mayor tamaño, se los denomina senos. Generalmente se ubican en la cara, en las proximidades de las fosas nasales. Huesos sesamoideos. Reciben este nombre por lo reducido de su tamaño, ya que generalmente parecen una semillita de sésamo. Pueden ser inconstantes y están anexos a un tendón o un ligamento, pues su función es proteger a estas estructuras del deterioro por estrés al rozar continuamente una articulación. El hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano es la rótula, que se halla en el interior del tendón del músculo cuádriceps. Los huesos, en su configuración externa, presentan para su estudio lo que se conoce como accidentes óseos. Dichos accidentes pueden ser de diferente forma y profundidad, para lo cual para su estudio se los denomina eminencias, aquellas que sobresalgan de la superficie, las cuales pueden ser articulares o extraarticulares, procesos o apófisis, protuberancias, tuberosidades, espinas, crestas, líneas. Reciben diferente nombre de acuerdo
a su tamaño. También, en vez de estar la superficie sobresaliendo, puede estar excavada, en cuyo caso las denominaremos cavidades. Las cavidades también pueden ser articulares, como en este caso el acetábulo del coxal, o no articulares. Las no articulares pueden ser de inserción, pues en ellas se fijan ligamentos o músculos, de recepción, en cuyo interior van a transcurrir estructuras como tendones o elementos vasculonerviosos. Pueden ser denominadas surcos, conductos, o también pueden alojar órganos, como por ejemplo la fosa hipofisiaria. O bien cavidades de ampliación, como por ejemplo los senos paranasales. Los huesos, como ya mencionamos, están unidos entre sí mediante articulaciones. El ser humano es un ser articulado cuyos diferentes segmentos pueden moverse unos con relación a otros en virtud a la presencia de articulaciones que permiten el desplazamiento y el movimiento en conjunto. Artrología es la parte de la anatomía que estudia a las articulaciones. Según su grado de movilidad, las articulaciones pueden ser clasificadas en tres tipos: diartrosis o articulaciones móviles, anfiartrosis o articulaciones semimóviles, o sinartrosis o articulaciones inmóviles. Actualmente existe una clasificación más nueva que se basa en la estructura que tiene la articulación. Así, si entre hueso y hueso presentan una continuidad del tejido interóseo, vamos a hablar de que la articulación es del tipo sinartrosis. En cambio, si presenta una cavidad con líquido sinovial, diremos que es una diartrosis. Una subclasificación de ella es según el tejido articular interpuesto. Las articulaciones pueden ser fibrosas, si el tejido es fibroso, cartilaginosas, si el tejido interpuesto es cartílago, articulaciones sinoviales, que cuentan con una cavidad sinovial, unidas por una cápsula fibrosa y ligamentos. Y además hay una cuarta clasificación, que son las cisarcosis, llamadas falsas articulaciones, pues en realidad están conformadas por músculos y espacio de deslizamientos. Siguiendo con la clasificación según su estructura, en la sinartrosis veremos que están particularmente en el esqueleto axial y en menor medida en el apendicular. Las uniones entre los huesos se realizan mediante tejido conectivo sólido o semisólido y se las clasifica en articulaciones fibrosas, cartilaginosas u óseas. Dentro de las articulaciones fibrosas vamos a encontrar a las suturas. En este caso, el hueso nace de un esbozo membranoso y queda unido por fibras muy cortas de tejido conectivo que lo inmovilizan. Las suturas pueden ser de diversos tipos. Así encontramos suturas dentadas, que presentan engranamientos como si fuesen un cierre. Suturas escamosas, en las cuales la superficie, como pueden observar, está tallada a bisel. Sutura armónica. Las superficies en contacto son planas y lineales. O bien una esquindilesis, en la cual una de las superficies es una cresta y que se va a articular con la otra superficie que tiene una forma de ranura. Existen otras sin fibrosis. Dependiendo cómo sea el tejido, las vamos a llamar por membrana interósea,
Los huesos están unidos por una hoja de tejido conectivo. Sindesmosis. En este caso, los huesos están unidos mediante ligamentos. Como podemos observar, este es el hueso hioides y este es el hueso estiloides unidos por el ligamento estiloioideo. Y por último, tenemos a las gonfosis, en el cual una de las superficies tiene forma de una espina o un clavo que se introduce en un hueco y siendo mantenida en esta posición por fibras cortas de tejido conectivo. Ahora veremos a las sinartrosis cartilaginosas. Aquí podemos encontrarnos a unas articulaciones que serán transitorias, como el cartílago epifisiario, que se dedica a unir a la diáfisis con la epífisis de un hueso largo. Cuando termine la maduración del esqueleto, este cartílago será sustituido por hueso. O bien podemos encontrar las sínfisis, las cuales poseen un fibrocartílago entre las superficies articulares, como por ejemplo la articulación de los cuerpos vertebrales o la sínfisis pubiana. Poseen movimientos muy limitados en forma individual. El fibrocartílago ofrece un aumento de la absorción de las fuerzas de choque. Además, estas articulaciones presentan ligamentos periféricos para reforzarlas. Por último, en la sinartrosis encontraremos las articulaciones óseas o sinostosis. Son articulaciones en las cuales el tejido de unión ha sido osificado. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el hueso sacro, en el cual los cuerpos vertebrales del mismo se han soldado. Pasando a las articulaciones que vendrían a ser móviles, es decir, que poseen cavidad sinovial, encontramos a las diartrosis. Este tipo de articulación posee una estructura compleja, con presencia de varias características que favorecen la libertad y la limitación de los movimientos. Así encontramos que sus superficies óseas están recubiertas por cartílago, por lo general hialino. Los huesos permanecen unidos entre sí por una cápsula articular formada de tejido conectivo, la cual es reforzada en sus zonas de mayor debilidad por engrosamientos que reciben el nombre de ligamento. La cápsula, a su vez, está revestida en su interior por una membrana sinovial, la cual segrega un líquido que permite no solo nutrir al cartílago, sino que otorga mayor fluidez al movimiento. Las diartrosis, de acuerdo a la forma de su superficie articular, se las clasifican en diversos géneros. En artrosis o esferoideas, troqueartrosis o gínglimo, encaje recíproco o celar, condilartrosis o elipsoidea, trocoides y artrodias o planas. Yendo de menor a mayor movimiento, encontraremos a las articulaciones artrodias o planas. Sus superficies articulares son, como su nombre lo indica, relativamente planas y son las menos móviles dentro de las articulaciones sinoviales. Simplemente permiten un deslizamiento entre las superficies articulares. El siguiente género es trocoide o en pivote. Una de las superficies articulares es cilíndrica y encaja en una cavidad osteoligamentaria. Pensemos, por ejemplo,
en un dedo que posee un anillo. El dedo sería la superficie cilíndrica y la cavidad sería el anillo. En el género Gínglimo o Troquelartrosis, una superficie es cóncava con una cresta en el medio y la otra es convexa como si fuese una polea. Este tipo de articulaciones solamente permite un movimiento de flexo-extensión. El género celar, también conocido como encaje recíproco o encilla de mortar, ambas superficies son cóncavas en un sentido y convexas en otro, estando inversamente configuradas. Las articulaciones elipsoides o condilartrosis, una superficie tiene la forma de un cóndilo y la otra superficie es cóncava elíptica. Pensemos en un huevo sostenido en una cuchara. Las articulaciones esféricas son aquellas que permiten el mayor grado de movimiento. Una superficie es un segmento de esfera que encaja en otra superficie cóncava, inversamente configurada. La miología es la parte de la anatomía que estudia los músculos, los cuales son una estructura anatómica que posee la propiedad de contraerse, es decir, de disminuir su longitud bajo el influjo de una excitación. Los músculos pueden ser clasificados en músculos estriados esqueléticos, rojos, los cuales se hallan bajo el control de la voluntad, por ejemplo, el bíceps braquial. Músculos lisos, blancos. Estos músculos están fuera del control de la voluntad y pertenecen a la vida vegetativa. Los encontramos en las paredes de la víscera, como por ejemplo el estómago. Músculo estriado cardíaco. Es rojo y pese a ser un músculo estriado, no se halla bajo el control de la voluntad. Lo hallamos, como el nombre lo indica, en el corazón. Los músculos están constituidos por tejido muscular estriado esquelético, que estará asociado a tejido conectivo. El tejido conectivo le da sostén, forma y le permite insertarse en los huesos. Los músculos los podemos clasificar de acuerdo a su ubicación en superficiales o músculos profundos. Según su forma, los músculos pueden ser largos, ubicados principalmente en las articulaciones, anchos, también llamados planos, que generalmente se encuentran sirviendo de paredes a las cavidades, como por ejemplo el diafragma. Pueden ser músculos cortos o pueden ser músculos orbiculares. Los músculos orbiculares, por regla general, se encuentran alrededor de orificios a los que los rodean y cuyo cierre aseguran. También pueden ser llamados músculos anulares o músculos esfínter. El tejido conectivo que recubre a las fibras musculares se continúa después de estas y forma lo que se denomina tendón. El mismo posee una coloración blanquecina, pues está formada por tejido conectivo. Sus formas pueden ser variables y es a través de ellos que los músculos se insertan sobre la superficie ósea. Son muy resistentes y son inextensibles. En ocasiones, los tendones
extienden formando amplias láminas fibrosas, llamadas aponeurosis de inserción, como por ejemplo la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo interno del abdomen. Por otra parte, el tejido conectivo forma membranas fibrosas que envuelven a los músculos, siendo su misión contenerlos durante la contracción. Las fascias poseen la forma de cilindros huecos que acompañan a los músculos en toda su extensión y los separan de los planos subcutáneos. Estas fascias emiten a veces tabiques intermusculares, que son prolongaciones para separar grupos musculares entre sí. No deben confundirse las fascias musculares con las aponeurosis de inserción de los músculos anchos. Con el fin de favorecer el deslizamiento de los tendones, al pasar por las distintas articulaciones, en ocasiones nos encontramos con la presencia de vainas fibrosas, que son formaciones a modo de puente o túnel entre las superficies óseas y debajo de las cuales se deslizarán los tendones. Estos tendones estarán cubiertos por lo que se conoce como vainas sinoviales, las cuales recubrirán el tendón para facilitar su movimiento. En ocasiones, el cuerpo también presenta bolsas serosas o bolsas sinoviales, que favorecen el deslizamiento entre los músculos. Algunas se comunican con la cavidad sinovial de la articulación vecina. Podemos encontrarlas entre dos músculos entre sí o entre un músculo y un hueso. Las bolsas sinoviales las vamos a encontrar habitualmente sirviendo como medio de deslizamiento para las articulaciones cisarcosis. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.